Ya está. Ya. Ya vamos a empezar clases entonces. Este ciclo pues no hemos podido salir de viaje. Normalmente en este curso de grafología aplicada hacíamos una salida al campo a San Pedro de Casta, no, San Pedro de Canta y a Obrajillo. En el camino hacíamos paradas, 3 paradas mayormente, y en esas paradas uno aprende todas las clases teóricas, ¿no? Todas las clases que hemos hecho en la clase de teoría las vemos como es en el campo. Acá estamos viendo, por ejemplo, en esta zona de Chocas, a orillas del río Chillón. A orillas del río Chillón estamos viendo un corte que ha hecho el río Chillón. Entonces ahí estamos viendo que íbamos con un martillo de geólogo, ahí está el asistente, es un alumno, martillo de geólogo, y en un corte que ha hecho el río, comenzamos a picar y sacar y ver qué horizontes estamos teniendo acá. Entonces, mayormente, esta era una chacra muy bien llevada, que no se ve los cultivos, todavía están más arriba, y luego se va picando de arriba hacia abajo, para que al picar caiga todo lo que uno está picando hacia los horizontes inferiores y después vamos limpiando. Porque si picáramos de abajo hacia arriba, se contamina, lo de arriba, entonces no es lo mismo, ¿no? Siempre de arriba hacia abajo. ¿Y qué horizontes vamos a tener acá? Probablemente este de acá, donde está la flecha, sea la 1, y de ahí empezamos un C, un AC, de repente un C. Todo esto ya es material depositado aluvial por el río. Lo que pasa es que con esto de las inundaciones hechas por esa zona de Chocas, las riberas de los ríos, las orillas de los ríos han sido protegidas, entonces cada año ha sido más difícil llegar a hacer estos cortes. Muy bien, ahí estamos. Entonces esta es una primera parada. Seguimos y las fotos que uno tome, todos los alumnos llevarán pues su cámara fotográfica. Las fotos que se toma siempre se hacen con algo de referencia para saber. Acá hemos hecho de aquí, este es un A1 probablemente hasta acá. Y con el pico mismo hemos hecho una especie de línea imaginaria para separar el horizonte A1 del horizonte C, el horizonte C que está acá. Pero para saber qué grosor tiene este horizonte A1, tenemos una cosa de referencia, que es el martillo que está acá a la izquierda. Mantenido. Siempre es bueno, cuando se hace en la tarjeta de descripción del perfil que les he mostrado, en esa tarjeta de descripción están los horizontes y para saber qué profundidad tiene cada horizonte de cero, probablemente acá, ¿cuánto mide aproximadamente un martillo de geólogo? ¿Cuánto me dirá? Unos 30 centímetros. Bien, entonces el horizonte A1 va a ser de 0 a 30, más o menos, para tener una idea. No se pretende una exactitud muy fuerte, no se entiende, porque en la naturaleza uno da unos cuantos pasos al costado y cambia la profundidad, todo cambia en la naturaleza, es para seguir. Entonces no se pide una exactitud milimétrica, sino para tener una idea de cómo son los suelos de esa zona. Pero si yo voy a hacer un estudio de suelos, como está acá, esta fotografía tengo que ponerla yo en mi informe y decir que esta fotografía corresponde, ¿no?, a la parada número 1 en la localidad de Chocas, en el horizonte, y se está mostrando el horizonte
A1, que tiene y el C también, ahí está esta línea imaginaria que hemos hecho con el martillo, que divide el A1 del C. Entonces, pero para tener una idea exacta, ahí está el martillo, que puede ser unos 30 centímetros, está bien, aproximadamente. Cada lectura de un perfil, esto está simulando entonces un perfil del suelo aluvial, de origen transportado aluvial, porque está muy cerca al río. Lo que pasa es que esto se ha sedimentado, este suelo que está acá en la fotografía se ha sedimentado y después de la época de estiaje, de ausencia de lluvia, se ha secado, se ha puesto duro. Pero si está duro, ahí estamos haciendo la práctica que ya un terrón grande, se agarra un terrón o, ¿cómo se llama? Terrón Agregado. o agregado, es un conjunto de partículas donde se ha ordenado y listo. Y con eso vamos a hacer probablemente acá la textura, la estructura, la consistencia, ¿no? El color, el pH del suelo, todo eso vamos a ver. Antes se salía al campo, antes ya ahora eso ha desaparecido con un pHímetro de campo para medir la reacción química del suelo. Una cajita que tenía reactivos, una cajita de 10 centímetros por 5 centímetros, eso salíamos. Se llamaba Hellige, se llamaba Helix. Pero eso ya desapareció porque ese era un producto norteamericano y ya no se importaba eso. De repente se puede encontrar, hay que ir a visitar a la casa del ingeniero. Antes quedaba en la avenida Limatambo, del Ministerio del Interior, ahí quedaba una tienda de la casa del ingeniero donde vendían una serie de artículos para los ingenieros. Esa es la casa del ingeniero. En el curso de entomología, que era el estudio de los insectos, entomología, nos obligaban los profesores a conseguir alfileres para hincar al insecto, hincarle en un sitio que no se le malograra, las alas, nada. Había que tener mucho cuidado, porque eso también calificaba el profesor cómo se picaba. Y luego, así ya ensartado con el alfiler entomológico, se llevaba al insectario para que sea calificado el insectario como nota de prácticas por el profesor de entomología, o sea, el estudio de los insectos. Qué terrible curso era. Ahí estamos haciendo masa del terrón, estamos haciendo masa, echándole agua, que el delegado tiene que haber llevado un botellón, agua potable, agua de caño, no interesa qué tipo de agua, la cosa es que sirva para remojar. Pero si uno sale ya como ingeniero al campo y se ha olvidado la botella de agua, entonces no queda otra cosa más que la saliva. Entonces estamos amasando, humedeciendo, remojando el agregado para convertirlo en masa, en barro, y ahí podrás ver pues la textura. Pregunto, ¿se verá la estructura? ¿Se verá la estructura en esta foto? Que he hecho una masa ya con el agua, todo eso, lo he humedecido, el suelo está mojado, y hago para sacar la textura. ¿Qué es textura? Estamos viendo que es el estudio del tamaño de las partículas del suelo. Pero así hecho ya esta masa, ¿podré ver la estructura del suelo? Ya no. No. Ya no. La estructura se ha destruido totalmente. Ya no está en su estado natural. Entonces no vamos a ver estructura. ¿Veremos el color? ¿Se verá el color? Sí, profesor. Sí, claro. No tiene nada que hacer el agua. No le hace perder el color. Entonces, agarras un poquito. Ahí está en la mano derecha un poquito de eso. Mojado tiene que estar con el agua.
y lo pones detrás del cartoncito de la libreta Mansell. Y ahí vas viendo el color del suelo. Ahí están haciendo masa. Alumnos muy acuiciosos están tomando fotografías de cada paso que se da. Todo el mundo tiene que ensuciarse la mano. Hay unos alumnos que no se hacen los locos y no quieren ensuciarse. Entonces el profesor agarra un poco de ese barro y lo soba contra la mano para que pruebe la textura así. Nadie puede dejar de ensuciarse cuando se sale al campo. Ahí está el delegado con su botella de agua cielo. No, el envase será agua cielo, pero agua de caño nada más. Ahí ya están sacando, porque yo estoy revisando como profesor, estoy revisando que todo el mundo esté sacando su textura del suelo ya humedecido. Ahí está una chacra, ¿no?, que probablemente recién se ha dado el riego después de la época de estiaje. El primer riego para ablandar el suelo es el riego de... Ya el suelo acá se está preparando para hacer la siembra, la primera siembra después de la época de estiaje. Pero para ablandar el suelo se ha hecho todo un riego después de la época de estiaje. Ese riego se llama... Machaco. ¿Cómo? Machaco. Machaco. ¿Había escuchado otra cosa? Ya, machaco. Listo. Entonces eso es para ablandar. ¿Y por qué se ablanda el suelo? Para que las raíces recién sembraditas de la semilla recién sembrada puedan entrar con cierta facilidad en un suelo ya no tan duro, porque ha sido ablandado por el primer riego de machaco. Ustedes interrumpen nomás cualquier pregunta. Este es el Valle de Chillón, tierras de primera calidad, suelos de primera calidad. Y ahí está tierra. ¿Qué pendiente le ponen a este terreno que está al costado del río? En términos de porcentaje. 100%. 100%, tan parado está este suelo, esta chacra, Cero. casi vertical. No, no. ¿Qué por ciento de pendiente tendrá este suelo? ¿Dónde está esta chacra? 0.01. Podría ser. Pero hay una pequeña diferencia, ¿no, señorita? Con 100%. 100% serán estos cerros de ahí del costado del frente. De repente se ha confundido usted. Estos cerros, sí. Pero donde está esta chacra es 0 a 2% de pendiente. Y en términos de grado, también algo parecido. Ven acá los agricultores que están ya preparando su terreno, todo. Acá están los agricultores trabajando. Un trabajo de campo es muy arduo. Tienen que estar siempre agachados, la cintura ya no la sienten a mediodía, todo el día. Ahí están. ¿Reconocen a alguno de sus compañeros? De 1 a 2 promociones. No, ¿de qué año es esta foto? Ah, no, desde el 2008. Ya hace mucho tiempo ya. 2008. Ahí está. En ese tiempo los alumnos alquilaban movilidad. Tenían que poner su cuota, también el profesor, y alquilaba. Y en ese carro alquilado ya se iban. Pero ahora ya no, pues ahora ya los carros están arreglados de la universidad y hay modernos. El problema es que uno de esos carros grandazos, esos burros grandazos de la universidad, llegan bien hasta Canta, pero de ahí a Obrajillo son 5 minutos en carro, no pueden porque es una carretera con mucha curva bien cerrada. Como los carros de la universidad son grandes, no pueden entrar. Entonces en Canta hay que tomar un colectivo, autos, que cobran 1 sol o 2 soles, creo, el pasaje hasta Obrajillo. En Obrajillo se almuerza trucha frita, pachamanca, chicharrón al palo, etc. Ahí se almuerza.
Más o menos se tiene calculado llegar a las 2 de la tarde a Obarajillo. Se da libre hasta las 4, 4 y media de la tarde, y a las 4, 4 y media ya estamos embarcándonos de regreso para llegar a Lima más o menos a las 7 de la noche, ya sin parar. Uno se demora más dentro de Lima porque es hora de mucho tráfico, ¿no? Ahí está. ¿No lo han conocido ese muchachito de Cole Caballo? No, profe. Ahí tiene, No. ahí le está cargando, acá no sé si ven su bolsa de plástico, está cargando una muestra de suelo de algún horizonte, de más o menos 1 kilo. Él es el encargado. El resto están tomando en su tarjeta de descripción, están tomando nota. En este viaje de práctica siempre es bueno ir con su tablerito para tener comodidad de escribir. Ahí está. Ya estamos regresando para otra vez seguir viaje. Esta es la segunda parada ya, porque estamos en una zona acá tan seca que ni siquiera hay cactus al fondo, en esos cerros. Seguimos avanzando, ya aumenta la humedad ambiental, ya es menos seco el clima. Alguito que era pues, y ya siquiera crecen cactus, ¿eh? Siquiera crecen cactus. Los cactus no tienen hojas, ¿no? Son plantas, pero no tienen hojas, tienen espinas. ¿Qué son las espinas? Son sus hojas. ¿Sus qué? Sus hojas de los cactus. Sus hojas, ya. ¿Qué ha pasado entonces? Se han transformado las hojas, se han modificado. Las espinas son hojas modificadas. ¿Y cuál es el propósito? Adaptarse para sobrevivir ¿Adaptarse a qué? al ambiente en el que Al, están. al clima, ¿correcto? Entonces, las hojas, ¿por qué se ha transformado el cactus, las espinas en espinas, las hojas en espinas? ¿Por qué razón? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el beneficio que tiene un cactus? Las hojas de una planta es una superficie plana. Como superficie está expuesta al calor y por ahí ¿qué pasa? Pierde agua, Ya, ¿cómo se llama eso? se deshidrata. No, sí, de alguna manera, pero ¿cómo se llama la pérdida de agua por las hojas de las plantas? ¿Cómo se llama ese fenómeno, ese tema? Evapotranspiración. Evapotranspiración. Entonces, las espinas, como no tienen casi superficie plana, no pierden agua. Entonces, la naturaleza, que es sabia, ha transformado las hojas para que no pierdan humedad por evapotranspiración. Si uno tuviera un sable, un machete, y parte uno de estos cactus, va a encontrar que en el interior del cactus es suculento, fresco la carne, ¿no? Seco, o sea, toda la humedad que no ha perdido, la conserva en el interior del tallo del cactus. Es la naturaleza sabia. Pero sigue siendo zona desértica, ¿no? Pero ya no tan desértica como la cerca al mar. Ya siquiera crece cactus, siquiera. Hay diferentes tipos de cactus en la medida que uno va subiendo a la cordillera. Porque los niveles de humedad del ambiente es diferente. Cada vez hay menos calor, más humedad, digamos.
Es un bosque de cactus casi. Pero en la variante de Pasamayo, en la Pampa de San Bartolo, no hay ni siquiera estos cactus. Es más seco que estas partes secas. Pero también hay que ver que esto es un aluvión, ¿no? Si es un aluvión, esos suelos que están ahí debajo de los que sustentan a los cactus, por su origen, ¿qué tipo de suelos son? Transportado. ¿Qué más? De origen coluvial. Ya, de origen transportado Coluvial. coluvial. Ah, ya. Sí. No, ya con confundir conceptos. El origen no es coluvial, claro, de alguna manera sí, pero el verdadero origen es ser un suelo transportado de las partes altas. Apenas han aparecido en la época de lluvias, ha habido derrumbes y aluviones, ahí están las huellas del aluvión. Ahí se ha estabilizado el suelo, ha crecido cactus y ahí están las piedras angulares, con sus filos angulares. Se está analizando qué tipo de litología es. Ahí están discutiendo entre compañeros ahí, y si no entiende mucho, lo preguntan al profesor, ¿no? Pero si tienen que ver la naturaleza y dice, ¿por qué será esto, esto y esto? ¿Por qué será? Y están tratando de discutir. Para uno será de una cosa, para otro será otra cosa, pero conversando, discutiendo, se llega muy cercano a la verdad. Estamos subiendo entonces, estamos bastante por encima de Chocas, ya zona donde encañonado se ha angostado y solamente se cultivan en el fondo del valle frutales mayormente. Esta chica ya habrá terminado la carrera ya. Si es 2008, claro. Quinto, sexto ciclo, ¿cuándo habrá acabado la carrera? En el 2010, 2011 habrá acabado. Ahí están sacando la pendiente con su eclímetro o clinómetro, la pendiente. Cada uno de esos hexágonos, pentágonos, esas figuras que ha hecho la naturaleza, porque esto ha sido un depósito del río y al perder la humedad se ha resquebrajado, ¿no? Se ha resquebrajado. ¿Qué nombre tendrá? Y una de esas, a ver, acá voy a hacer unas preguntitas. ¿Qué nombre tendrá esas cosas así que parecen dibujadas? ¿Cómo se llama? Que es lo mismo que la han destapado en esa parte que está húmeda todavía, con humedad, y la han puesto ya de cabeza, ahí en la superficie. ¿Qué cosa han sacado? En antes me han dicho su nombre. Terrones. Terrones, cada uno es un agregado, un conjunto de partículas del suelo. Cada uno de esas figuras poligonales. Sino que en la medida, esa zona ha estado bien húmeda seguramente, pero en la medida que se ha ido secando, así se ha resquebrajado. Pero eso que está de color marrón oscuro, son esos terrones. Lo que pasa es que no estaban expuestas al sol y todavía han mantenido su humedad, fíjese, por el color es su humedad. Son lo mismo que son esos hexágonos, esas figuras. Ahí está, ¿eh? Ya este es el viaje de regreso. Están los muchachos ya orgullosos, cansados de no hacer nada, regresando ya, en su carro que ellos mismos han alquilado. Han puesto cuota, todas.
Este es un perfil ya llegando a Canta. Entonces estamos ahí con el pico, la picota de geólogo, el martillo de geólogo se está picando ahí. Y esto es materia orgánica, producto de las raíces de estas plantas verdes, que se llama alfalfa, un pasto cultivado. Si hay alfalfa, quiere decir que hay ganadería por ahí cerca. Entonces ahí estamos, acá se ven algunos agregados, todo eso, y se le va a tomar, se le pide al delegado que saque su ácido clorhídrico al tercio, porque el profesor ha encargado al delegado que en un goterito de esos para echarse a los ojos, un gotero, ponga ahí 2/3 de agua y 1/3 de ácido muriático, que es el que se utiliza para la limpieza en las casas, ¿no? Mucho cuidado más bien, porque es veneno. Entonces se agarra un terrón y se le pone para ver si efervece. ¿Qué pH tendrá ese suelo? Alcalino. Bien, así es. Si efervece va a tener qué cosa entonces, qué elemento químico? Calcio. Carbonato de calcio. Bien. Ahí está una plantación de alfalfa. La alfalfa para que no se olviden, es un forraje. Quiere decir que cuando está maduro, así como está ahorita, se agarra una hoz y se corta. Todo pasto que se corta para llevarlo a la casa, al potrero, y se le da al animal de corte, un pasto de corte, ese se llama forraje. Forraje. Entonces, un pasto de corte es forraje. El más conocido es la alfalfa. ¿Alguien conoce la alfalfa? Creo que todos, ¿o no? Sí, profe. Ya. ¿Qué clase de planta será la alfalfa? ¿Pasto? Es un pasto cultivado, no es un pasto natural, porque se ha sembrado. Ya, este es un pasto natural, un pasto natural. En el curso de conservación y manejo de recursos naturales hay dos tipos de pastos naturales y pastos cultivados. El más cultivado es la alfalfa, más conocido, muy alimenticio. Tiene unas chiquitas, que en el fruto tiene como unas vainitas chiquitas. Si tiene vainitas chiquitas, como la arveja, la haba, tiene ya vainas un poco más grandes, ¿qué tipo de pasto será? Muy bien. Esta alfalfa tiene un enraizamiento fuerte, que, fíjense, ya ese enraizamiento se ha secado, pero va a contribuir a la formación de ¿qué horizonte? Ese enraizamiento fuerte de la alfalfa, como cualquier planta, en este caso, en esta foto se ha secado ya, pero va a contribuir a la formación del horizonte. Del horizonte A1. Así es, de influencia de materia orgánica. O sea, debajo, casi debajo, con el piso de esta plantación de alfalfa, va a estar el A1. Algo parecido. Cerca de Obrajillo, le echamos ácido clorhídrico al tercio y eferveció. Es decir, suelos bien alcalinos, probablemente del 7,5, 8 más o menos de pH. Acá se ha llevado para medir el grosor de los horizontes, se ha llevado esa vincha, ¿no? Para medir de 0 a tanto. Pero más práctico es pintar una
una tela larguita se corta, el delegado se encarga de eso, una cinta larga de tela y se le pinta cada 5 centímetros. Cada 5 centímetros va a tener un color diferente. Estos muchachos ya habrán terminado también la universidad. Ya no los han conocido ustedes, ¿no? No, profe. No, Ya profesor. habrán acabado. Ahí se está sacando el color del suelo. En la libreta Mansell. Uno agarra y el otro está poniendo en la parte posterior del cartoncito a ver en qué huequitos entra para ver el número de página que está 5IR o 7.5IR acá. ¿Qué tipo? Más o menos unos 3/3, algo así. Rojo amarillento parece. Pardo, rojo amarillento, algo así. O pardo amarillento puede ser. Domina el color amarillo. La libreta Mansell. Y tienen que apuntarme porque después lo reviso y esas tarjetas, ¿cómo están? Ahí está. En un terrogo agregado que está agarrando la chica, la alumna. Ahí se pone el ácido clorhídrico. ¿Qué planta es esa que está ahí? ¿La de acá? Es una fruta. Mora o hay otra, ¿cómo se llama? Otra planta. Eh, Ahí está la chica, la alumna, sacando el color del suelo, del horizonte de ese suelo. Higuerilla es esa planta de. Eso sí, lo tiene que, como han manejado barro, como han manejado eso, tiene la mano un poco sucia, pero no me deben ensuciar la libreta Mansell, limpiecita, así. El que me ensucia con el barro la libreta Mansell muere. Es la única, una de las pocas libretas que deben haber en el Perú. Y no es la única. Ahí está. Todas estas fotos me las han dado los alumnos mismos. Me las han entregado, las fotos que han tomado. Y con eso he armado este proceso. Ajá, acá estamos haciendo la toma de la muestra del horizonte. Ahí. Ah, no, ese no era bolsa de plástico, era el pantalón del alumno. Pero ahí estamos remojando el suelo seco, ¿no? Para sacar la textura, todo eso, con la botella de agua. Ahí se está sacando la textura y yo estoy comprobando qué tan expertos son sacando textura. Alguien se acerca, alguien se dispara, alguien no tiene noción, pero ya más o menos. Si un suelo tiene dominantemente arena, ¿cómo lo voy a notar al tacto? Porque es áspero. Áspero, claro. Y si me pongo al oído, también va a sonar como lija. Áspero. Si es limo, si es dominantemente limoso,
¿Cómo lo voy a sentir al tacto? Más suave. ¿Cómo qué más o menos? Como harina. Así como el talco, la harina, algo así. Suavecito. Ese es porque es limo, dominantemente limoso. Y si es arcilla, ¿cómo es? Mm, como, como un Pega. intermedio de los dos. ¿Cómo? Como un Nada, intermedio, tal vez. ¿no? El intermedio es el limo. No me confundan. La arcilla es el más finito. Y si la arcilla es el más finito, ¿qué característica física va a tener? Moldeable. Moldeable, flexible. Bien, con su propia palabra usted está diciendo moldeable ya. No se va a romper. ¿Y al tacto qué cosa es? ¿Qué voy a sentir al tacto? Porque todo esto es textura al tacto. Lógicamente, para sacar de un horizonte a otro, primero hay que lavarse la mano, para que no se confunda con el otro horizonte. Entonces, para sacar textura, por cada mano limpia, lavada, para tener el tacto más limpio. ¿Cómo va a ser al tacto la arcilla? ¿Cómo va a ser al tacto la arcilla? De textura blanda. No hay textura blanda, Muy suave. tampoco. Si la arena es áspera, esa, el limo es suavecito, como talco, como harina. La arcilla, Lisa. ¿cómo se...? ¿Ah? Lisa. ¿Lista? Lisa. No, no existe ese término. No me adivinen. Áspero y liso, ¿no es? Áspero es la arena. Suavecito es el limo. Y la arcilla, cuando digo áspero es como lija, es la arena. Pegajosa. Ay, ay, ay. Pegajosa, plástica. Alguien me dijo moldeable. Sí, también. Si le echo agüita así, lo puedo hacer una tripita y doblarla como si fuera un arco. Y no se va a romper. A ver, haz una tripita con la arena. ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede hacer tripitas con la arena mojada? No. No. No, pues, no, se rompe. No tiene cohesión entre las partículas, son muy gruesas las partículas. Por eso es que cuando hago mi castillito de arena en la playa, ¡prum!, un golpecito y se desparrama, se derrumba, dice el refrán, se cae como un castillo de arena, ¿me dice? Pero un castillo de arcilla, a ver que se caiga, no se cae. Tiene más cohesión entre las partículas. Ahí está con el goterito echándole ácido muriático al tercio, ácido clorhídrico al tercio, a ver si efervece o no. Ahí está eferveciendo un poquito. Ese se encanta. Y acá estamos sacando
muestras de un horizonte del suelo de un horizonte en una bolsa de plástico. ¿Cuánto más o menos? Por cada horizonte, ¿cuánto hay que sacar? 1 kilo. 1 kilo. Y luego esa bolsa de plástico que contiene la muestra de suelo se pone dentro de otra bolsa de plástico. Cuando hacíamos estudios en la UNER, bueno, nos hacían bolsas de lona. Primero la bolsa de plástico, luego la bolsa de lona. Pero acá ya no tenemos bolsa de lona, 2 bolsas de plástico. ¿Cuál es el motivo de tener 2 bolsas de plástico? ¿Para Para que poner qué? no... Ah, para poner la, la hojita con los datos. Ah, entonces, la tarjeta de muestra. Sí, Ahí está ya. Dentro de las 2 bolsas de plástico. Ahí está. Una bolsa de plástico de más o menos 1 kilo. Ahí está. Y también está la tarjetita esa. A ver, de repente aquí está más claro, no. Pero la tarjetita tiene que ser más chiquita, más pequeña. Ahí tienen que estar los datos. ¿Qué datos tiene que estar en esa tarjetita que se pone en el medio de las 2 bolsas? A ver, ¿qué se les ocurre? textura. No porque la textura la vas a sacar en el laboratorio con más precisión y la textura la has apuntado ya en tu tarjeta de descripción. Ah, ya. Entonces, la ubicación de Ah, dónde ya se el extrajo. nombre del lugar. Sí, ¿Qué más? Craneando. ¿Qué dato más necesito? Por cada horizonte. Una muestra para cada horizonte. Calicata número, el número de calicata, el número de chequeo, el nombre del horizonte, el lugar, todos los datos posibles en una tarjetita chiquita. Que no se llegue a confundir con la muestra de otro horizonte de la misma calicata. Entonces, si este es el A1, ¿el otro qué horizonte podrá ser? Diferente pues a la 1. ¿Qué A1 hay uno de transportado aluvial? C1. C1 pues. Ya ves. Mucho cuidado con confundirse porque así va a ir al laboratorio. Estas son muestras que van a enviar. Y si se malogra uno, ya estás perdiendo 80 soles ya, 80, 100 soles que debe costar el análisis de cada muestra. Por cada calicata a veces puedes hacer 2, 3 horizontes, pero en la selva, donde hay un horizonte de origen residual que tiene B21, C, A3 de repente, o el A2 de repente en la selva, tienes que tener más cantidad de muestras por cada horizonte que va a tener un suelo en la selva es mayor. En la costa no hay mucha variación, pero en la selva sí. Any questions? Ahí estamos llegando a Canta. Desde Canta estamos fotografiando el panorama. A ver, una pregunta. ¿Qué pendiente tendrá esa ladera del frente, del fondo?
que casi está sin vegetación. ¿Qué pendiente será esa? Más o menos, pues. 80%. 30. 80, 100, ese sí va a tener 100% de pendiente. Por ahí debe haber caminado Ciro Castillo en el Cañón del Colca, algo parecido, por eso se ha desbarrancado, pues. ¿Saben quién era Ciro Castillo, no? Sí, profe. ¿Qué árbol es ese? ¿No conocen ese árbol? No, profe. ¿Parece eucalipto? ¿Me pregunta, señorita, o me responde? Es eucalipto. Es eucalipto. Yo no sé si tienen un poquito más de acuciosidad de análisis. Mira, acá, en esta parte de acá, en esta laderita, acá hay como caminitos que se cruzan, entrecruzan, así, que se cruzan y recruzan. En realidad no son caminitos, son microdeslizamientos. Y esta zona debe ser de arcilla, seguramente. Entonces, en la época de lluvias, vienen las lluvias y esa arcilla se embebe de agua y hay un desprendimiento chiquito de acá a acá, microdeslizamientos. Y al desprenderse cada uno de esos forma como si fuera caminito. En realidad es una forma de erosión de suelo. Erosión tipo pie de vaca. Cuando hay así esos caminitos que se entrecruzan uno así, pareciera que hubiera caminado pues el animal, las vacas, y hubieran hecho caminitos. Se dice que son microdeslizamientos pie de vaca. Profesor, ¿Sí? eso solamente ocurre en de la textura de arcilla. Sí, bien, bien, claro, pues es la que se embebe. Una vez que se embebe de agua, aumenta el peso y por gravedad hay pequeños deslizamientos. Esto es costa, más o menos la costa alta ya, pues acá estamos a 3.000 metros sobre el nivel del mar, más o menos. Ahí se produce microdeslizamiento. Cuando vayan de viaje en cualquier sitio de la subida hacia la cordillera, traten de mirar eso. El ingeniero geógrafo no tiene derecho a dormir, hemos dicho, ¿no? No tiene derecho a dormir cuando viaja. Tiene que estar con las cortinas bien abiertas, todo y tragándose la naturaleza con los ojos. Tragándose la naturaleza. Por ejemplo, acá arriba, en esa parte verde, acá pareciera que hubiera andenes, pequeños andenes, pero son de costa, no son los más perfectos. Los más perfectos están en Cusco, en la sierra, mayormente. Pero acá tiene que haber, están mirando caminitos así, una serie de caminitos. No está tan claro, ¿no? Pero así es. ¿Cómo se llama? Erosión pie de vaca. Erosión pie de vaca. Sí sabemos lo que es erosión, ¿no? Erosión. ¿Qué es erosión? Erosión de suelo es la pérdida del suelo por la intervención de algún agente, en este caso la lluvia. El hombre también produce erosión. Entonces dicen que el mejor controlador para evitar la erosión es la vegetación natural, natural. Si acá hay bastante pasto, ichu, pongamos más arriba, ese ichu va a controlar bien la erosión. ¿La alfalfa será un buen controlador de la erosión? Sí. Miren ese pasto que está en la superficie. Miren la cantidad. Hemos dicho que arriba era alfalfa. Miren el enraizamiento tan tremendo que tiene la alfalfa.
esta es la alfalfa y se enraiza así. Y si se enraiza así, ¿por qué sería la erosión en la época de lluvias con estas pendientes? El agua comenzaría a correr por la superficie y eso se llama, ¿qué se llama? Cuando el agua corre por la superficie, Drenaje, de escorrentía. escorrentía. Es algo parecido al drenaje. Entonces, como el agua corre con velocidad por encima de la pendiente para irse al fondo a la quebrada, va gastando el suelo. Ese desgaste del suelo se llama erosión del suelo. La pérdida del suelo o desgaste del suelo por intervención de algún agente, en este caso la lluvia, en la época de lluvia. Pero, ¿quién es el mejor controlador, el mejor amigo del suelo para evitar que se pierda el suelo por erosión? Es la vegetación natural y sobre todo el enraizamiento. Ese enraizamiento que hemos visto acá, ya vamos a verlo, creo. Ese enraizamiento tan tremendo, miren acá, va a permitir que haya escorrentía. Pregunta, ¿permitirá que haya escorrentía este enraizamiento? No. No, entonces será un buen protector del suelo para que evitar que se pierda por erosión. ¿Y qué pasa entonces con el agua que cae? Hemos Es estudiado absorbida por el suelo, por las raíces. y ya por las raíces, no, por el suelo. Penetra el agua en forma vertical dentro del suelo y se llama la entrada del agua en forma vertical al suelo, se llama, por gravedad, infiltración, pero la infiltración puede ser en diferentes sentidos, pero hay una que es en forma vertical. Está bien, es una forma de infiltración, se infiltra el agua, está bien eso. Pero cuando el agua se infiltra en forma vertical, por gravedad de abajo, se llama percolación. ¿No? Se percola, percolación. ¿En qué direcciones se mueve el agua por capilaridad? Todas las direcciones. Ah, bien, ya ves, está bonito. Sí. Creo que ha sido una de las preguntas del examen, ¿no? Sí. Por capilaridad. ¿Ve? Entonces, ahí está el agua. Para que vean acá, dentro de este perfil del suelo, el agua se puede mover por capilaridad, o sea, en diferentes. Si digo en diferentes direcciones, también quiere decir que se puede mover hacia arriba. Cuando hay mucho calor, el agua sube por capilaridad hacia la superficie. Y si esa agua que está subiendo a la superficie tiene sal, ¿qué pasa con el agua y la sal cuando llega a la superficie? En una zona calurosa del Valle del Chira o del Piura. Saliniza el suelo. Muy bien, pero ¿cuál es el fundamento técnico? ¿Qué pasa? Llega el agua con la sal, el agua está arrastrando a la sal hacia arriba por movimiento de capilaridad. Llega a la superficie, en una zona calurosa como Piura. ¿Qué pasa con el agua cuando llega a la superficie? Se evapora. Se evapora. Ya. ¿La sal se evapora? No. No. Entonces la sal queda como una costra salina en la superficie. Y eso es lo que sucede en los valles de Chira y Piura, en el norte por el calor. ¿Y qué hago para esa sal es dañina? La alfalfa, por ejemplo, no podría crecer en áreas salinas. Entonces, ¿qué hago para mejorar ese suelo?
Drenar. Lo lavo ese suelo, le echo bastante agua y construyo obras de drenaje, o sea, canales de drenaje, para que el agua con la sal otra vez se meta al interior del suelo y llegue hasta esos canales de drenaje y se vaya a las partes. Ahí estoy lavando al suelo de las sales, que es perjudicial, muy sensible. Las plantas son seres vivos, el exceso de sal les afecta. Igual que a los humanos. A ver, los humanos, a ver, tomamos sal, a ver si no nos daña los riñones, a ver si nos morimos, pues por eso no podemos tomar agua de mar. Profesor, ¿Sí? ¿y qué otra opción tendría para, además de construir un canal de drenaje, qué otra opción podría usar para poder quitar toda la sal del suelo? La que se conoce es lavar el suelo mediante obras de drenaje también. Es lo que se sabe. Solo podría ser eso. Otra opción Claro, que podría eso es tener. lo que se practica, eso es lo que se hace. ¿Cómo podría haber otra práctica? Por ejemplo, a ti se te imagina algo, dime, y te digo por qué no o por qué sí. No, también se me ocurre eso, ¿no? Pero no tendría otra. Sí, la que se conoce es eso. Por eso el gobierno en el año 75, les contaba, contrató a una empresa yugoslava que se llamaba Energoprojekt, y ahí, con esos yugoslavos, comenzaron a hacer el lavado de todos los suelos que estaban salinizados de los valles de Chira y Piura. En esos tiempos, uno volaba en una avioneta por encima de esos valles y parecía que le habían echado talco, harina, algo blanco. ¿Qué cosa era ese blanco? Sal. Buenos suelos, todo, pero con mucha sal. O sea, tóxico para las plantas. Al menos si tú el maíz, al menos con un poquito de sal, muere el maíz. ¿Qué plantas serán resistentes a la salinidad? ¿Qué plantas se sabe que hay en los valles de Chira y Piura en el norte? Se sabe. Nos llegan. ¿Perdón? No le escucho bien, señorita. ¿El árbol de qué dijo? Doctora, Totora, pero no, la totora no es un árbol. Una maleza, pero sí resiste la salinidad. Hay también. Pero sí, hasta se cultiva la totora, pero hay otras plantas de mayor valor económico. El algarrobo. El algarrobo resiste la sal, sí. Es un árbol. Sí, está bien. Otros, veo en mis documentales, en mis películas del Caribe, el Caribe está a la orilla del mar, ¿no? Hay unas plantas que están inclinadas hacia el agua del mar para formar esos paisajes paradisíacos del Caribe. Están inclinados hacia el mar. ¿Qué son? ¿Qué plantas son? Eso también hay en el Perú. En una película del Caribe, ¿qué plantas te enseñan más? Plantas, no bailes. Baile del hula hula, todo eso. Correcto. Palmeras. Palmeras. ¿Qué tipo de palmera? Las palmeras son muy resistentes a la salinidad. Efectivamente. Cocotero, muy bien, señorita. Es más, al cocotero, cuando se hace una plantación de cocotero, se le abona con sal. Y por eso es que hay bastante cocotero en Piura. ¿Qué otra planta? Famosa, el Perú, internacionalmente famosa. Él es un arbusto. ¿Qué se trae de Piura? Aparte de eso, también resiste a la salinidad bien, ¿eh?
Él es una fibra muy famosa. El algodón, el algodonero, resistente. Por eso los mayores productores de algodón en el Perú, ¿dónde están? En Piura, en la valle de Chiripiura. Ustedes cuando hagan sus viajes ya de prácticas, no estaría mal ir hasta Chiripiura, no, pero mucho calor hace. Además, son sitios caros para el alojamiento de un alumno. Ahora, claro, como hace calor a la intemperie, se puede dormir también en la plaza, en la banca de la plaza. Pero viene el policía y te lleva preso. El algodonero es muy resistente. Los gramalotes, esta alfalfa de alguna manera también, pero no tanto. Gran parte de los suelos de la costa peruana, en su práctica, en esa tarea que les he enviado de salinización de los suelos, tiene problemas de salinidad de los suelos. Y en la época de calor, pues sube si le echas agua, riegas, por ejemplo, una plantación de tomates en la costa. Lo riegas y se mete el agua. Pero viene la época de calor y esa agua que está en el subsuelo ya sale arriba con las sales del suelo por capilaridad. Hay que volver a lavar esos suelos. Pero en la costa peruana no hay tanta agua. Pues es un problema. Es un problema. ¿Está bien? Otra pregunta, sí, señores, así, en base a esas preguntas está bien. ¿Quién ha probado agua de coco en el coco mismo? Es fresquito. ¿Bien? ¿En dónde? Mm, Acá, en Lima. ¿Así? ¿Agüita de coco fresca? Sí, una vez, trajeron. Ya. ¿Y qué sabor tiene, ah? Dulce. Eso dulce, pero ligeramente saladita también es. Ligeramente saladita. Eso que estás hablando, si estás cansado un día, te has ido al campo, has bicicleteado, ¿sí? Estás bien cansado y te ofrecen una agüita de coco helado, te resucita más que cualquier otra agua. Es agua pura. ¿Qué tiene esa agua? Tiene sales y minerales. Es como un suero. En la selva, sobre todo en el departamento de San Martín, cuando se camina por la selva, pues a 38 grados, 39 grados de calor, o arriba de 40 a las 2 de la tarde, estás muerto por el calor. Y entonces hay zona de cocoteros. Le dices a tu asistente de campo, flaco, ¿me puedes, te puedes trepar a esa palmera y tumbarte un par de cocos? Ya. El asistente trepa, si es, el asistente tiene que ser del lugar, pues, de la selva, que sepa trepar a palmeras. Se saca la correa del pantalón y se pone entre los pies y sube, pero rapidito, ya está arriba. Llega donde están los cocoteros, agarra su machete y comienza a cortar los machetes, la fruta, y caen los cocos. Tienes que retirarte porque te cae un coco en la cabeza y mueres. Tomas esa agua y de lo que estás bien cansado comienzas a resucitar, porque es común tomarse suero, sales y minerales. Con eso resucitas. Y se los digo porque yo cuando era joven, tenía 23, 24 años, hacía estudios de suelos en el Guayaga Central, y a mediodía, 1, 12 del día, era un calor insoportable. Salía después de caminar en ese calor,
y llegaba al río Sisa, al puente, el cruce de la carretera marginal en el río Sisa, un puente. Y ahí la señora tenía sus plantaciones de cocotero y tenía bastante coco y amontonado. Una vez me tomé 8 cocos. Así, ¿quiénes tienen más agua de coco? Los cocos verdecitos, los frescos. Porque en la medida que la fruta del coco va madurando, el agua se va pegando a las paredes y se va formando esa carne del coco, eso que comemos, el cocotero riquísimo, ¿no? Eso se va formando en la medida que el agua va pegándose a las paredes y el coco va madurando más. Pero cuando está verdecito, casi no tiene carne, pura agua nomás. Así que una vez me tomé 8 cocos, compré ahí. Ya era profesional, ya podía pagar mis cosas, ¿no? Y entonces, así es, pero en esos 8 cocos, el último cocotero lo sentí demasiado dulce, demasiado dulce. ¿Qué pasó? Entonces dije, esto no es normal, tan dulce era y algo que me raspaba al pasar el agua. Y le digo al chico, a mi asistente, a ver, parte de este coco, agarra su machete y lo parte en 2. Y ese coco había estado podrido. Por eso que estaba tan dulce, demasiado dulce, podrido. Total, me enfermé el estómago, pues estaba 3 días en cama en el pueblo. Entonces, para tomar agua de coco, comer coco, también hay que tener un poquito de buen estómago, porque tiene grasa. Tiene bastante grasas. Y el que no tiene buen estómago, el que es debilón, mejor no tome eso, porque se puede enfermar el estómago. Así que este es el eucalipto famoso procedente de... ¿Hasta qué altura puede crecer el eucalipto en el Perú? Sobre el nivel del mar. 3.700, no más 3.800. O sea, si están yendo a un viaje a Ticlio, el último eucalipto que vean en la carretera debe estar a 3.800, no más. No. Matucana. ¿Qué dicen? No escucho. Por Matucana, con máximo, por ahí. Más o menos, sí, claro. El último. Y sigue subiendo, ya desaparecieron los eucaliptos. A ver, vamos a ver el suelo, cómo se comporta. Con el clima ya. Va subiendo, ya desaparecieron los eucaliptos. Ya sigues, te acercas a Ticlio. No, al menos, donde va apareciendo ichu. Es el pasto natural de la sierra, ¿no? El ichu. ¿Quién escuchado? Donde aparece ya el ichu fuerte, eso es, cuando aparece fuerte el ichu, es 4.000 metros sobre el nivel del mar. Es el páramo. Como zona de vida, es el páramo andino tropical, en esta parte de Lima. Páramo andino tropical. Ya, ichu. Y donde recién empieza ichu, recién ahí desaparece el último cultivo de papa, porque el cultivo de papa ya no crece arriba de los 4.000 metros. Hasta los 4.000 crece el cultivo de papa. Cualquier variedad. El que resiste más frío es la variedad para hacer chuño, pero hasta los 4.000 nomás. La papa. Cuando desaparece la papa, crece inmediatamente en cantidad el ichu. Y cuando va a morir el ichu, también ya seguimos subiendo y el ichu muere por el frío, estamos a 4.500. Y por eso cuando han subido a Ticlio, se ve una franja pelada, de rocas de color verduzco, medio rojizos, suelos rojizos, verdes, sin vegetación, porque el frío ha matado ya lo que más resiste, que es el ichu. Eso es a los 4.500 metros sobre el nivel. De 4.000 a 5.000 es pelado, o sea, eso es la tundra andina, según
Un mapa ecológico es la tundra andina en el campo. Ya no hay vegetación, puro frío. Arriba de los 4.500. Esa es la tundra andina hasta los 5.000. El 5.000 aparecen los nevados perpetuos, nieve perpetua, arriba de los 5.000. Por eso los nevados en el Perú, nevados perpetuos, aparecen, ¿a qué altura estamos diciendo? Arriba de los 5.000. Entre los 5.000 y los 4.500, están tomando nota, ¿no? Entre los 5.000 y los 4.500 es la tundra andina. Según Holdridge, ¿sabes? Estoy hablando según Holdridge, la zona de vida de Holdridge. Y entre 4.500 a 4.000, ¿qué cosa es? Hemos dicho. Entre 4.500 y 4.000 es el páramo andino, páramo, cuya vegetación representativa es el lichu, un pasto natural que son alrededor de 15 millones de hectáreas que tenemos de pasto natural, he dicho, en todo el Perú. El lichu. ¿Entre qué cotas? 4.000 y 4.500, más o menos por ahí. 4.500 ya ni el lichu aguanta el frío. ¿Qué cosa hemos dicho que crece por debajo de 4.000? ¿Qué cultivo? Andino. Eucalipto. No, ese no es cultivo. ¿Qué cultivo andino crece por debajo de los 4.000? La papa. Ya, la papa, bien. ¿Qué más parecía la papa? La oca. Y los yuquitos, parece los yuquitos con charqui, qué rico. Ya. La alfalfa. El maíz es un cultivo de vilón, que fueron traídos por los españoles, pues. De vilón, no aguante frío. A los 3.300, 3.350 ya le cae la helada al maíz. Le cae la helada. Qué bonito, ¿no? Asociar el suelo con la ecología, con el clima. ¿Ya? ¿En qué concepto? En el concepto tierra. Ya saben ahora por qué es diferente el suelo y la tierra. Porque va asociado el suelo con el clima, con la topografía, con el entorno, ¿no? ¿Hasta qué cota crece el eucalipto? Al toque se olvidan, ¿eh? Es que no están tomando nota. Menos de los 4.000, profesor. 4.000, no. Menos. Menos, pues, pero ¿qué tan menos? 3.000 máximo, 3.800, 3.700. Esto a decir por los ingenieros forestales, ¿eh? Y efectivamente, todas las veces que yo he subido por Ticlio, he visto ya el último eucalipto, ya estoy cerca a Ticlio. Pero no es Ticlio, estamos 3.700. No Ticlio, ni siquiera el lichu estamos, ni siquiera el páramo. Y el pino radiata, no les he mostrado creo el pino. En la próxima clase me hace recordar, Juan Carlos, voy a mostrarles plantaciones de pino en Cajamarca, Cusco. Aguantan más frío que el eucalipto. 3.800, 3.900, cerca de las 4.000. Pero necesitan más agua que el eucalipto. ¿De dónde proviene el eucalipto? Australia. Nueva Zelanda, Australia, sí, bien. ¿Y el pino? Eso está cerca de los polos, pues. ¿No han visto la película de Canadá? Pura pino, esos valles bien bonitos de pino. Y al sur de Chile también dice que es otro igual. Tanto es así que Chile exporta, vende más madera al extranjero que nosotros porque tiene bastante pino. Y el pino es de mejor calidad como madera que el eucalipto.
Pero en nuestra selva pues tenemos las mejores maderas del mundo. ¿Quién conoce, Laura, qué madera conoces de la selva? Laura. Sí, profesor, el roble. ¿El qué? Roble. ¿El ron? El ron es trago, no es madera. El roble. Ah, el roble, ya. Pero hay otra más conocida que el roble. El roble no es originario del Perú. Hay una que son originarios del Perú, que solo que demora mucho en crecer. El eucalipto demora 7 años más o menos. 7, 8 años. El eucalipto es precoz. La caoba, bien. ¿Qué más? El cedro. El cedro, bien. ¿Qué más? Esas mueblerías que vemos cuando vamos a Villa El Salvador, esas, ¿de qué están hechos nuestros muebles? Pues caoba lo mejor, cedro lo mejor, no le come la polilla. Las polillas se rompen los dientes al morder el cedro o la caoba. No pasa nada. Pero el tornillo, ¿qué más? El ispingo, eso sí pueden ser atacados por la polilla. Bueno, eso es otro curso. Alfalfa. La alfalfa tiene unas vainitas chiquitas. Chiquitas. Por lo tanto, es una planta de la familia de las y que es bueno siempre plantarlas en el suelo por una razón muy poderosa, porque fertiliza el suelo. ¿Cómo se llama las plantas que por intermedio de sus raíces fertilizan el suelo con un elemento nutritivo muy bueno que es el nitrógeno? ¡Qué barbaridad! Creo que no hemos hecho, la fertilizantes no hemos hecho bien, ¿no? El curso lo vamos a repetir la próxima clase, la parte de fertilizantes. ¿Cuáles son los 3 elementos mayores de la fertilidad del suelo? NPK. Nitrógeno. Potasio y fósforo. Ya, ese es, pues. Pero hay una planta que fija el nitrógeno en sus raíces por intermedio de unas bacterias nitrificantes. ¿Cuáles son esas plantas? Un ejemplo, la haba. Un ejemplo, el frejol. Otro ejemplo, la guava o, ¿cómo se llama? El algarrobo. ¿Qué más? Las habas, el maní, la alfalfa. ¿Cómo se llaman esas plantas? ¿Cómo se llaman esas plantas? Leguminosa. Vaya. Señor delegado, auméntele medio punto a esa señorita. Ya, profe. Leguminosas. ¿Cuál es la característica de las leguminosas? Como planta, ¿cómo la reconozco a una planta leguminosa? Señoritas, ¿cómo se llama esa planta que tiene las habas? ¿Dónde se encuentran las habas? ¿Cómo? ¿Pero en qué, pues? Tiene unas bolsitas especiales donde encuentro yo 1, 2, 3, 4, 5 habas. Tienen su estuche. Tienen vainas. Vainas. Una planta leguminosa la reconozco porque siempre va a tener vainas. Siempre. Ya sea hierbitas como la alfalfa
O arbustos como, ¿qué cosa? O árboles como la guava, el algarrobo, siempre va a tener esas vainas, chiquitas, grandes, lo que sea. Y si tienen esa vaina, esta es una leguminosa, ay. O sea que debe tener en las raíces unas bacterias que fijan nitrógeno. Se llaman bacterias nitrificantes. Nitrificantes, como el Rhizobium, el Rhizofacter, eso, revise bibliografía. ¡Qué maravilla es esta planta! Por eso cuando se siembra maíz, al año siguiente cambio de cultivo, porque el maíz más bien me quita todos los fertilizantes, todos los alimentos del suelo, me lo quita el maíz, es muy extractivo de nutrientes, empobrece el suelo el maíz. Entonces, para recuperar eso, al año siguiente, en vez de maíz, ¿qué siembro? ¿Qué siembro? Leguminosos. Leguminosa, para que de alguna manera se fertilice nuevamente el suelo. Estamos regresando del campo al carro. Ya fotitos van, fotos vienen. Lo que nos hemos perdido por culpa de la pandemia, por culpa del corona. Ahí estamos ya en Obrajillo, a la orilla de ese río, que es el río Chillón, pero arriba, pues. Ahí están los restaurantes con sus mesitas así a la orilla. ¡Qué maravilla! Pues es naturaleza. Que le gusta la naturaleza, tiene que seguir la carrera de Ingeniería Geográfica en la parte de medio ambiente. Ya almorzaron. Este pate de adelante ya está que se quiere dormir. Ese pueblo es Obrajillo, pero desde Canta, al fondo. Obrajillo, 5 minutos nomás. La plaza de Canta, esa es la cárcel de Canta. Una chacra en el Valle del Chillón. Suelos y tierras de primera calidad del Perú. Pero en el fondo del valle, en las laderas a los costados, que son lomadas, colinas o montañas, no hay nada, está seco. Muchachos, un intermedio acá hasta las 12. No, 5 para las 12. ¿Está bien?